Cuando descubrimos que hemos vivido obedeciendo reglas defectuosas, una reacción natural es salir de ese código moral. Quiero decir, no es que de pronto queramos volvernos malvados en el sentido de volvernos criminales o cometer actos atroces, sino malvados en el sentido de desatar un poco de nuestro código moral para reconectar con partes de nuestra personalidad que nos habían dicho que eran incorrectas y se perdieron en la sombra hace mucho tiempo. Acepta todas tus partes, incluso las que consideras malas. Esconder tu lado oscuro solo te hace sentir peor. Aceptar que todos tenemos lados buenos y malos nos hace más completos. No juzgues tu sombra, acéptala como parte de ti. La sociedad puede influir en que ocultemos partes de nosotros mismos. La ira puede ser útil si la usamos de manera adecuada. El bien no se vuelve mejor por llevarse al extremo, sino peor, y un pequeño mal se convierte en uno grande si es despreciado y reprimido. La sombra forma parte de la naturaleza humana y solo de noche es cuando no existen sombras. Carl Jung, Psicología y religión. Jung decía que el objetivo de la vida es la plenitud, no la perfección, y para ser una persona completa debemos aceptar partes de nosotros mismos que ocultamos y hemos negado durante mucho tiempo. Esas partes forman lo que Jung llamaba nuestro lado oculto, nuestra sombra, es aquello que nos da miedo o vergüenza reconocer. En este vídeo veremos cómo integrar nuestro lado oscuro a la vida cotidiana. Bien utilizada, la sombra puede ser nuestro mejor aliado. Para hacerlo más sencillo, dividimos el tema en 3 pasos. Paso 1. Mira adentro. Solo podemos integrar lo que hacemos consciente. Así que primero necesitamos saber qué cosas negamos y reprimimos en nuestra sombra. Verás, por lo general, en la sombra está todo lo que la sociedad etiqueta como malo o inmoral, todo lo que no se ajusta a las expectativas de tu familia o amigos, todos esos rasgos que cuando intentamos mostrarlos nos ridiculizaron, rechazaron o castigaron. Tiene sentido, cuando entramos en la sociedad, reprimimos las cosas destructivas de nuestra personalidad, como la sexualidad desenfrenada, la ira y los impulsos animales incontrolables. Pero resulta que ningún código moral es perfecto y ninguna familia o grupo de amigos es el ideal, y cuando nos adaptamos a esa sociedad defectuosa, terminamos por ocultar también rasgos positivos de nuestro carácter que nos hubieran dado una vida plena. Por ejemplo, tal vez nuestra asertividad estaba mal vista o nuestros primeros intentos de creatividad fueron ridiculizados. O tal vez nuestra competitividad y ambición incomodaban a las personas cercanas. Al reprimir esa parte de nuestra personalidad en la sombra, nos volvemos personas sumisas, obedientes, predecibles, quizás agradables, pero a costa de nuestra energía vital y nuestra salud mental. Volver a traer esos aspectos a la vida consciente puede determinar la grandeza personal. La sombra, cuando se hace consciente, es la fuente de la regeneración. Cuando atravesamos un estancamiento y un tiempo estéril en nuestras vidas, aún teniendo un adecuado desarrollo del ego, debemos mirar hacia el lado oscuro, hasta ahora inaceptable, que ha estado a nuestra disposición consciente. Edward Whitman, Encuentro con la sombra. Jung consideraba que nuestro lado oscuro es la llave para desbloquear nuestro potencial. Y tú te estarás preguntando, ¿acaso no nos dicen comúnmente que nuestro lado malo es algo que debemos vencer? Bueno, comúnmente interpretamos la palabra vencer como reprimir o subyugar, pero obtenemos mejores resultados si encauzamos o orientamos esas fuerzas. Al final de cuentas, no estamos peleando contra una fuerza externa, sino contra nosotros mismos. Y si negamos esa parte de nuestra personalidad, nos estamos negando a nosotros mismos. La integración de la sombra conduce a la desobediencia y al asco, pero también a la autosuficiencia, sin la cual la individuación es impensable. Carl Jung, Psicología y religión. Al hacer consciente nuestra sombra, pasaremos por 2 etapas. Primero, la entenderemos como un concepto teórico, que es lo que estás haciendo en este momento o cuando investigas en libros. En esta parte nos damos cuenta intelectualmente de que, de hecho,
tenemos una sombra y nos ha estado saboteando la vida. Y la segunda etapa, que es la que buscamos, es la reflexión. Debemos buscar en nuestro interior para descubrir en qué consiste nuestra sombra. Preguntarnos sinceramente, ¿qué es eso que ocultamos? ¿Será ira, pereza, engaño, o será algo incluso más oscuro? Hacer esto nos despertará un conflicto moral, ya que nos enfrentamos a una idea inquietante, que una parte de nuestra personalidad está en contra de la moral, en contra de lo que nuestra familia, amigos y la sociedad juzgan como bueno o malo, correcto o incorrecto. Lo más probable es que descubramos cuánta hipocresía, complacencia y miedo hay en el fondo de muchos de los mandatos morales que obedecemos, y además, que el ridículo y la condena moral suelen estar impulsados por la envidia. Paso 2. Saborea un poco. Cuando descubrimos que hemos vivido obedeciendo reglas defectuosas, una reacción natural es salir de ese código moral. Quiero decir, no es que de pronto queramos volvernos malvados en el sentido de volvernos criminales o cometer actos atroces, sino malvados en el sentido de desatar un poco de nuestro código moral para reconectar con partes de nuestra personalidad que nos habían dicho que eran incorrectas y se perdieron en la sombra hace mucho tiempo. El análisis psicológico del desarrollo normal deja en claro que para crecer no solo es inevitable, sino esencial que la persona experimente y entienda cierta dosis de maldad, y que sea capaz de superar los conflictos que trae este proceso. Alcanzar la independencia significa que el individuo no solo adopta los valores de la sociedad, sino que también asegura la satisfacción de sus necesidades personales, que van en contra de esos valores, lo cual significa tomar decisiones moralmente dudosas. Significa hacer el mal. Erich Neumann, Psicología profunda y nueva ética. A la mayoría de la gente le horroriza la idea de cuestionar o, Dios no lo quiera, romper el código moral en el que han sido educados. Creen que los juicios de valor sobre el bien y el mal que les imponen la escuela, los padres, los compañeros y la sociedad están inscritos en el tejido mismo de la realidad. No comprenden que si la sociedad está enferma, la moral que le exige a sus ciudadanos también puede estar enferma y necesita ser superada. Y así, para el hombre y la mujer corrientes, la existencia de la sombra es una amenaza demasiado grande para su frágil imagen de sí mismos, una imagen de sí mismos que construyeron a lo largo de años de adaptarse a lo que creían que los demás esperaban que ellos fueran. Pero como nunca reúnen el valor para enfrentarse a los elementos de la sombra, ésta no desaparece, más bien los coloca en una desafortunada posición, ser susceptibles a su lado destructivo, de seguir los trágicos pasos de la historia del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Verás, en público, la mayoría de la gente es concienzuda, moral y moderada, pero a puerta cerrada y en la comodidad del hogar, su sombra les convierte en marionetas, víctimas inconscientes de adicciones extrañas, compulsiones, ataques de ira irracional y una infinidad de otros comportamientos autodestructivos. Al no ser conscientes de tener una sombra, declaras inexistente una parte de tu personalidad. Entonces, esta entra en el reino de lo inexistente. Allí se hincha y adquiere enormes proporciones. Si te deshaces de cualidades que no te gustan, negándoles más y más, inconsciente de lo que eres, te declaras más y más inexistente, y tus demonios engordan más y más. Carl Jung, Análisis de los sueños, notas del seminario impartido entre 1928 y 1930. Paso 3. Controla a la bestia. La sombra de cada persona es distinta. Para comprender cómo orientar esta fuerza oscura, tomaremos un ejemplo. Vamos a centrarnos en la integración de una sola característica de la sombra que muchos de nosotros necesitamos integrar desesperadamente, la agresividad. En la sociedad moderna, la palabra agresión se la relaciona con violencia y destrucción, pero eso es solo en una cara de la moneda de la agresividad, ya que existe una forma sana de agresividad que es imprescindible para la salud psicológica e incluso para nuestra supervivencia. La agresividad sostiene nuestro sentido de libertad, nos envalentona frente al miedo y enciende el impulso de explorar y dominar el mundo exterior e interior.
La agresividad no es necesariamente destructiva en absoluto, surge de una tendencia innata a crecer y dominar la vida que parece ser característica de toda materia viva. Solo cuando esta fuerza vital se ve obstruida en su desarrollo se conectan con ella ingredientes de ira, rabia u odio. Clara Thompson, el psicoanálisis. Desafortunadamente, para muchos de nosotros, la fuerza vital que nos da la agresividad fue obstruida a lo largo de nuestro desarrollo. Nuestras muestras de agresividad, ya fueran constructivas o de otro tipo, no fueron recibidas con aliento o comprensión, sino con el ceño fruncido, castigos e incluso violencia. Y así, para adaptarnos a nuestro entorno y minimizar los conflictos, aprendimos a reprimir nuestra agresividad en nuestro lado sombrío. Y a partir de entonces, nos volvimos susceptibles a la ira, la rabia y el odio. Basándose en décadas de experiencia con pacientes, el psicoterapeuta Alexander Lowen observó que muchos individuos tienen una rabia asesina inconsciente que sienten que deben mantener enterrada por miedo a su potencial destructivo. Esa rabia es como una bomba sin explotar que uno no se atreve a tocar. Entonces, ¿cómo podemos integrar la agresividad de manera que alivie nuestra ira y fortalezca nuestro carácter? No existe una técnica para asimilar la sombra que sea efectiva para todo el mundo. Se parece más a la diplomacia o al arte de gobernar, y siempre es una cuestión individual. En primer lugar, hay que aceptar y tomarse en serio la existencia de la sombra. En segundo lugar, hay que tomar conciencia de sus cualidades e intenciones. Para ello, hay que prestar atención a los estados de ánimo, las fantasías y los impulsos. En tercer lugar, es inevitable un largo proceso de negociación. Después de tomarnos en serio la existencia de la sombra, debemos prestar mucha atención a nuestros estados de ánimo y nuestras fantasías. Experimentamos una ira secreta sin ningún motivo, tal vez tengamos fantasías recurrentes nacidas del resentimiento, la amargura, el odio a nosotros mismos, el deseo de destrucción o venganza. En cualquiera de los casos, es probable que no hayamos integrado adecuadamente nuestra agresividad en nuestra personalidad consciente. Para iniciar el proceso de integración, podemos buscar salidas seguras, controladas y productivas, dentro de las cuales empecemos a actuar con más agresividad. La salida más obvia es encontrar un deporte de competición, un arte marcial o un régimen de ejercicio mediante el cual podamos empezar a reconectar con nuestros instintos agresivos. También podemos, por ejemplo, trabajar para ser más asertivos en nuestro comportamiento, más decisivos en nuestras elecciones, más expresivos y protectores de nuestros límites personales, o mantenernos firmes cuando nuestros compañeros de trabajo, familia o iguales nos ponen a prueba. Como explicó Jung, esta integración de la sombra no puede tener lugar y ser utilizada con un propósito útil a menos que uno pueda admitir las tendencias ligadas a la sombra y permitirles cierta medida de realización, controlada, por supuesto, con la sensatez necesaria. Al someternos a este proceso, debemos tener cuidado de no sobrepensar nuestro comportamiento. Quiero decir, ser consciente de que eres capaz de hacer el mal, pero no darle rienda suelta. Recuerda, estamos dirigiendo esa energía de todo mal. Te considero capaz, por eso yo quiero de ti el bien. La verdad es que a menudo me he reído de los débiles que se creían buenos porque no tenían garras. Nietzsche, así habló Zaratustra. El objetivo de integrar nuestra agresividad no es convertirnos en malas personas, sino entrar en contacto con las energías reprimidas y los potenciales necesarios para esculpir un carácter grande y poderoso. Queremos llegar a ser capaces de actuar con fuerza, no de ser dictadores. Queremos ser potencialmente peligrosos, no criminales violentos, capaces de defender lo que creemos y defendernos a nosotros mismos, no convertirnos en viciosos y mezquinos. Y si logramos extender el método de integración que acabamos de plantear y utilizarlo para integrar las otras características sombrías, como nuestra sexualidad, creatividad, ambición o nuestro deseo de poder, empezaremos a notar que nuestra personalidad se transforma de mil maneras espectaculares.
Nos sentiremos más naturales, más seguros de nosotros mismos, más independientes en nuestros juicios morales, más valientes y autosuficientes. En resumen, al integrar nuestra sombra avanzaremos hacia el ideal de la plenitud psicológica, y este es el ideal que produce la grandeza de carácter que tanto falta en este mundo moderno. La aceptación de la sombra implica un crecimiento en profundidad hacia el suelo del propio ser. Nace una nueva profundidad y arraigo, una nueva estabilidad. Erich Neumann, Psicología profunda y nueva ética. No reprimas tu ira, aprende a manejarla sabiamente. Aceptarte tal como eres te libera de la culpa. Reflexiona sobre ti mismo para conocerte mejor. Reconoce tus luchas internas y busca la paz. Integrar tu sombra requiere valentía y sinceridad. No temas a tu oscuridad, Dios te ama tal como eres. La falta de honestidad contigo mismo puede alejarte de Dios. La represión de tus luchas internas puede dañarte. Al integrar tu sombra, te acercas más a Dios. Dios nos creó completos, acepta todas tus partes. Ignorar tu oscuridad no te hace más santo, solo más confundido. Al aceptar todas tus partes, puedes vivir en paz con Dios y contigo mismo. Si alguna parte de este mensaje te ha sido útil, déjanos tu like y así ayudas a que el algoritmo se lo recomiende a alguien que lo necesita en estos momentos. No olvides suscribirte para no perderte los nuevos vídeos, y si buscas en los vídeos que ya subimos, seguro encontrarás algo para llevarte. Que tengas un buen día.